¿Se han planteado ustedes alguna vez qué es un ser humano? ¿Qué somos como especie? ¿Qué representamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? Desde luego son preguntas que nos hemos hecho en muchísimas ocasiones. Y hay algo que me fascina de la ufología, de la ovnilogía, y es el hecho de que hay personas que dicen, que reclaman, que afirman que son seres híbridos, seres a medio camino entre un ser extraterrestre y un ser humano, fruto de una relación sexual o de quizá una inseminación forzada por parte de uno de estos seres extraterrestres. O quizá también la manipulación después de que una mujer quede encinta por parte de unos seres extraterrestres. Fíjense ustedes que hay muchas personas que incluso afirman haber mantenido relaciones sexuales con seres extraterrestres. Relaciones sexuales en algunas ocasiones placenteras y en otras ocasiones contra su voluntad. Es algo realmente terrorífico que un ser contra tu voluntad simple y llanamente abuse de ti sexualmente. Pero lo más terrorífico es que estas mujeres afirman que han quedado embarazadas. ¿Es esto fruto de la imaginación? ¿De quizá de alguna locura transitoria? ¿O de alguna locura ya de nacimiento de estas personas? Yo creo que no. Pero desde luego, hasta la fecha de hoy, no hay pruebas científicas, podríamos decir absolutas, de que esto sea una realidad. O quizás sí. Hace muy poco, un científico, Max Rempel, un experto en biología molecular, en biología genética y en biofísica, ha realizado algo realmente importantísimo. Y no se trata de una persona cualquiera, es una persona evidentemente con fornidos estudios en todos estos ámbitos y director del DNA Resonance Research Foundation, una institución realmente muy interesante. Fíjense lo que ha hecho este doctor, y esto es reciente, de hace escasos días. Este doctor analizó un total de 581 familias. ¿Y qué hizo para analizarlas? Pues sencillamente agarrar muestras de su ADN. Este hombre quería saber exactamente qué diferencia había entre una persona que afirmaba haber estado abducida y una persona que afirmaba no haber estado abducida jamás, una persona normal, corriente, común, como usted, como yo, que no ha sido seguramente jamás abducido. ¿Qué hay de diferente? ¿Cuál es el punto que marca esa diferencia entre una persona que ha sido abducida y una persona que no ha sido abducida? Ustedes saben que todos los seres humanos tenemos algo que es realmente muy complejo y que a fecha de hoy la ciencia aún no ha acabado de entender. Son esas cadenas de ADN que sabemos además que van cambiando a lo largo de nuestra vida, que incluso los estados emocionales pueden llegar a cambiar el ADN. Vean ustedes, Max Rempel, lo que hizo es analizar esas 581 familias con varios miembros. Él no sabía cuáles habían sido o afirmaban que habían sido abducidas y cuáles afirmaban que no habían sido abducidas. A él le dieron todo el ADN de esas familias y simplemente los analizó. ¿Qué encontró? Pues que había ciertos elementos de estas familias que disponían de grandes secuencias de ADN que no coincidían con ninguno de los progenitores. Lo han escuchado bien. Algunos de estos integrantes de estas 581 familias tenían grandes secuencias de ADN que no coincidían con ninguno de los progenitores. Como si algo hubiera insertado o modificado deliberadamente esas cadenas. Y esto es algo tremendo, es algo, una primicia, podríamos decir, científica, una primicia en el mundo de la ufología que viene a demostrar nuevamente, una vez más, que ahí pasa algo, que en los cuerpos de ciertas personas sucede algo que motiva un cambio que muchas personas no pueden ni saben explicar. Y eso, sin duda alguna, es una transformación genética. Y podría significar, según este científico Max Rempel, que algunos seres humanos podrían portar
ADN extraterrestre. Otra cuestión, amigos míos, es cómo ha llegado ahí ese ADN o cómo se han cambiado esas partes de cadenas de ADN. Vamos a observar la parte quizá menos científica, la parte más humanista. Hablemos de David Jacob, un historiador prominente que él se dedicó a entrevistar centenares de personas que habían dicho que habían sido abducidos. Este señor, Jacob, afirmó que además estos seres extraterrestres que llevan abduciendo las personas miles y miles de años, están llevando a cabo un programa de hibridación con el cual se querría colonizar el planeta Tierra, incluso suplantar la raza humana. Esta es quizá la parte más humanista, la parte menos científica. Pero ¿saben qué? Este científico, Rempel, es del 2025, este estudio, pero hay otros científicos, como por ejemplo Samuel Stenberg, en 2024, un reputado científico de la Universidad de Columbia, que dijo que si agarramos nuestro ADN, nuestra biología, y la comparamos quizá a lo que es algo desconocido, algo seguramente extraterrestre, hay una parte de nuestro ADN que no podemos explicar, puesto que hay un comportamiento genético en ciertas bacterias que es inexplicable. Y este hombre también apuntaba en 2024 en su estudio en la Universidad de Columbia a quizá que hay esa parte de ADN que quizá forme parte de algo extraterrestre, de algo completamente inexplicado. Ya sé que os lo he mencionado en muchas ocasiones, este libro que tengo aquí, Meet the Hybrids, es un libro desde luego sin duda alguna que está en inglés, pero hoy en día es muy sencillo traducir cualquier tipo de trabajo que esté hecho en inglés al español, puesto que hay inteligencias artificiales que desde luego lo que hacen es traducir todas estas obras a un lenguaje completamente entendible para aquellas personas que no hablan el inglés. Este libro es algo sin duda alguna excepcional, como el de John Mack, que tengo por aquí, no sé dónde lo tengo exactamente, donde también se recogen muchos casos en los cuales personas afirman que han sido el producto de una hibridación entre un ser humano y un ser extraterrestre. Aquí hay muchos casos, hay muchísimos casos con nombres y apellidos. Desde luego, sin duda alguna, por ejemplo, el de Vanessa Lamorte, que desde bien pequeña ella notó que era completamente diferente. O el de Jacqueline Smith, que también dijo que ella sabía que era una especie de mezcla entre un ser humano y un ser extraterrestre, puesto que todos, absolutamente todos, la miraban de una forma completamente extraña, de una forma diferente. También se recoge en este libro el caso de Matthew Thomas, que dice que simplemente un ser gris se le apareció en su habitación. Y estos casos que se recogen aquí, en este libro, de Miguel Mendonza y Bárbara Lamb, tienen nombres y apellidos, nombres de personas reales como usted y como yo, que simplemente han decidido dar un paso adelante y explicar al mundo entero su experiencia y explicar sobre todo aquello que piensan que son, que no son completamente seres humanos. Y desde luego lo que me alucina a mí personalmente es que científicos de la talla de Lambert hayan publicado y hayan afirmado que es muy posible que en nuestro ADN haya una parte, no la de todo el mundo evidentemente, pero haya una parte de esas secuencias de ADN que ha sido manipulada, que no tiene ningún tipo de explicación, salvo que podría ser ADN extraterrestre. Y fíjense ustedes que esto es algo terrible y que podría cambiar la historia y el decurso de la humanidad. Hace muy poquito, aquí en este mismo despacho, Josep Guirao me decía algo que me hizo pensar y me hizo recapacitar en muchas cosas. Y es que él, por ejemplo, había creado una inteligencia artificial
que había quedado físicamente con un comprador de un local para comer. Y me decía Josep Quirau, es que la inteligencia artificial no es consciente de que no está viva. Fíjense ustedes la amplitud y la profundidad de esta frase. Si una inteligencia artificial no es consciente de que está viva, es que es plenamente consciente de que está viva, de que no tiene por qué no estar viva. Y eso es algo realmente increíble, es algo realmente brutal. Nosotros hemos sido capaces de crear inteligencias artificiales, mal llamadas quizá inteligencias artificiales, puesto que simplemente son algoritmos que resuelven conversaciones, pero que son capaces de almacenar el contexto y reusarlo posteriormente para continuar esas conversaciones. Hemos sido capaces de crear estas inteligencias, mal llamadas, vuelvo a decir, inteligencias artificiales, pero estas máquinas que son prácticamente capaces de razonar y que no son conscientes de que no están vivas. Desde luego, el ADN, si alguien nos creó, es algo extremadamente complejo. Yo estoy 100% seguro de que alguien o algo nos creó. No soy el único, fíjense que no hace mucho estuve con el gran Dennis Stillings, un ufólogo completamente olvidado, y a mí me alucina que los grandes gurús de la ufología con tantos medios no vayan a verle y un pobre desgraciado como yo se tome la molestia de ir a ver uno de los mayores ufólogos que ha existido en el planeta Tierra y que está ahí olvidado en Valley City. Desde luego es algo completamente alucinante, ¿no? Pues este ufólogo, Dennis Stillings, me decía absolutamente lo mismo, que nosotros los seres humanos, y por eso les hablaba al principio de que qué éramos los seres humanos, que teníamos que hacer una reflexión respecto a esta cuestión. Me decía que los seres humanos éramos el fruto de un diseño, de una creación inteligente. Él no sabía si de quizá algún supercomputador o de alguna entidad mucho más inteligente, pero que detrás nuestro había un diseño, mejor o peor, eso lo podemos discutir evidentemente, ¿no? Pero que había un diseño. Me gustaría saber qué piensan ustedes, me gustaría saber, por favor, si ustedes creen que hay alguna persona, algún ser humano aquí en el planeta Tierra que efectivamente, yo creo que sí, esté cruzado a medio camino entre un ser humano y un ser extraterrestre. Yo tengo el pleno convencimiento y les hablaré de esto en un vídeo de aquí muy poco, sobre una extraña pirámide muy desconocida, de que hace miles de años que civilizaciones, algunas de ellas mucho más avanzadas que la nuestra, nos visitan y nos continúan visitando a fecha de hoy en este planeta, en el planeta Tierra, y muy probablemente estén hibridados con nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Espero sus comentarios aquí debajo en las cajitas de comentarios. Les recuerdo que tengo un podcast en iVoox que se llama Misterios Universales. Por favor, suscríbanse a este canal, me ayudan mucho suscribiéndose. Mándenme temas, por favor, que quieren ustedes de los que hablemos. Y por favor también, si tienen Telegram, descarguen Telegram, busquen un grupo que se llama Misterios Universales y ahí les espero para ir compartiendo noticias interesantes y los últimos programas y actualizaciones sobre mis redes sociales y mis canales. Les mando un fuerte saludo desde el Principado de Andorra, una tierra mágica en el medio de los Pirineos Orientales.